Hola, bendiciones. El tema de hoy es las obras de la ley. Sé que lo han escuchado en las palabras del apóstol Pablo. Mateo 15 del 1 al 9. Aquí encontramos el primer ejemplo relatado en las Escrituras. Entonces se acercaron a Yeshua algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Eso no es que no se lavaban las manos. Eso se llama en la tradición judía Netilat Yadayim. Eso tiene que ver con lavarse las manos antes de comer, pero pronunciando una bendición. Según ellos es un mandato dado por Dios, pero no es en realidad así. Por eso Yeshua no los apoyaba con eso. Tienen que hacerlo en una vasija. Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Tradición de ellos, no mandamiento de Dios. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Sé que lo estás comprendiendo. Veamos cómo lo explica el apóstol Pablo en Romanos 2, del 11 al 16. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Yeshua el Mesías. Claramente vemos que las obras de la ley no son los mandamientos de Dios. En el versículo 15 dice de la siguiente manera: obra de ley escrita en el corazón. Se refiere a la promesa escrita en Jeremías 31:33. Aquí es por fe en Yeshua el Mesías y por medio del Espíritu Santo que se escribe esto en nuestros corazones. Lo notamos cuando el amor por Dios aumenta y tenemos deseos de seguir sus mandamientos. Somos más celosos de Él. Veamos también qué dice Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Muchos se confunden con este versículo por el hecho de no tener conocimiento del significado de las obras de la ley, y hasta los he escuchado decir que la palabra se contradice, algo que no sucede en ningún momento. Simplemente no tienen la comprensión, por eso se les facilita decir esas cosas para cortar el tema. Recordemos nuevamente, obras de la ley son mandamientos de hombres. Veamos también qué dice Romanos 3 del 28 al 31. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Veamos muy claramente aquí que las obras de la ley tienen un significado muy diferente a los mandamientos de Dios. Por eso resaltemos el versículo 31, para no confundir los términos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Ahora vemos que dice Gálatas 2 del 14 al 16. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos:
Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Yeshua el Mesías, también nosotros hemos creído en Yeshua el Mesías para que seamos justificados por la fe en el Mesías y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Vemos que Pablo reprende a Pedro por su forma de comportarse. Mientras no había judíos, actuaba normalmente, pero cuando llegaron empezó a hacer nuevamente las tradiciones de los ancianos, obras de la ley. Por eso la palabra judaizar, costumbres únicas de los judíos, escritas hoy en libros como el Talmud y el Midrash. Esas son las obras de la ley, mandamientos añadidos a las escrituras. Veamos también qué dice Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. ¿Por qué dice esto? Pues simplemente por lo que dice en Deuteronomio 4:2. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Eso es porque las obras de la ley son mandamientos añadidos. Ahí está la maldición, añadirle a la palabra. No lo que la gente pensaba antes, que eran los mandamientos de Dios. Eso no es así. Veamos también qué dice Gálatas 3:12. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. El que cumple los mandamientos vivirá por eso. Para terminar y quedar más claro, veamos qué dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Espero les haya quedado claro, hermanos. Jehová les bendiga en el nombre poderoso de Yeshua el Mesías. Hasta la próxima.